Ya. Se supone que estamos viendo el PPT. ¿Sí se está viendo? Ya, bacán. Entonces, se supone que según nuestro plan, en geometría partiríamos el 23 de septiembre, con transformaciones isométricas. Partiríamos con eso. Entonces, lo que podríamos hacer en el eje de geometría sería ir incorporando en las clases, dentro de lo que se vaya pudiendo, resolución de problemas, por ejemplo, de los que estaban en el ensayo de Denver, o cosas de ese estilo. Podríamos ir incorporando. Cosa de, por ejemplo, en funciones fue más clase práctica y no tanto, o sea, más clase como teórica, y lo práctico va a venir ahora, en la guía que se va a subir la otra semana, el 7. Entonces, nosotros vamos a resolver esa guía con, o sea, vamos a ver esa guía la próxima semana, ¿cierto? El día 9 estaríamos revisando esa guía, y yo los voy a orientar un poco más o menos en la resolución de algunos problemas. Entonces, el eje de geometría quizás lo hagamos distinto. Y como ya va a ser, el eje de geometría va a empezar en la semana del 23 de septiembre, que va a ser bien a final de mes, igual va a estar súper cerca de octubre. Entonces, en octubre se sube ya la guía de geometría y podríamos ir, de hecho, desarrollando algunos problemas en conjunto durante las clases. Así que podría ser de esa modalidad, cosa de poder acompañarlo un poco mejor en la resolución de problemas, porque si les cuesta mucho, el plan que hicimos con funciones podría cambiarse con el plan que hagamos en geometría. ¿Les tinca? A mí me parece bien. Ya, bacán, bacán. Igual de todas formas, entonces, a medida que vayamos avanzando con geometría, vamos a ir viendo las preguntas que estaban en el ensayo del DEMREP, para igual ir retroalimentando ese ensayo. Ya, entonces, ¿alguna otra palabra al inicio para dar inicio a la clase? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Espérenme, que estoy buscando una hojita. Dale nomás. ¿Nos va a pasar la recta en el espacio? No, recta en el espacio no va. No va nada de geometría espacial porque no entra en la prueba de transición. Ya. Entonces, punto en el espacio, recta en el espacio, cuerpo geométrico, nada de eso vamos a tocar. Ya, profe, esa era mi duda. ¿Lo necesita para su prueba? Sí, es que Ya. me están pidiendo, por ejemplo, bueno, en geometría me piden muchas cosas, ¿Ya? pero una de las cosas que yo creo que no entiendo bien sería la recta en el espacio, porque me piden recta en el espacio oblicuas y coplanares, determinar por 3 puntos no colineales y cosas así. Ya. Entonces necesitaba saber si en algún momento le iba a pasar. Ah, ok. Para la prueba de transición no entra, entonces no lo tenía contemplado. Pero igual, de todas maneras, si tú lo necesitáis, te puedo mandar material y podemos irlo conversando. No hay Ya, ningún profe, problema con eso. Sí, ahí igual lo conversamos, pero cero atado. ya. Ya, súper. Ya, chiquillos, entonces, hoy día nos toca ver, ¿cierto?, cómo está aquí la función inversa. La función inversa, entonces, es, junto con función potencia, los únicos tópicos que, se supone, entran en la prueba de transición de principios del próximo año. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver conceptos. La clase de hoy día va a ser bien teórica en la primera parte, con los conceptos de función inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Finalmente vamos a terminar con el concepto de función inversa y el cálculo de esa función inversa. Entonces, los objetivos van a ser reconocer funciones en diagrama y gráficos, que es lo principal. Un segundo. Luego vamos a conocer las características de los tipos de funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, y finalmente vamos a terminar con el cálculo de la función inversa. Y también les voy a dar, bueno, dentro de la guía, ¿cierto?, que se sube el 7, ahí van a ver ejercicios tipo de los que yo he visto en los ensayos PSU. Igual, hoy día nos vamos a centrar más en el cálculo de la función inversa, pero también vamos a ver un par de ejemplos de cómo
el DEM repregunta estas cosas. Ya, entonces, lo primero que tenemos que ver acá es el análisis de una función. Entonces, nosotros hemos visto anteriormente funciones de tipo analítico y de tipo gráfico. Diagramas sagitales, como está acá arribita, no hemos visto todavía durante estas clases o estas últimas clases. Los diagramas sagitales son estos, ¿cierto? Aparece un conjunto a la izquierda, un conjunto a la derecha, y hay una función que relaciona estos dos conjuntos. Los diagramas sagitales, la forma gráfica y la forma analítica son tres formas distintas de representar una función. La forma gráfica es la que siempre vemos, ¿cierto? Siempre cuando nos vamos a GeoGebra, el GeoGebra nos da el gráfico de la función. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos acá a GeoGebra y yo coloco cualquier función, por ejemplo, y igual 2x. Yo sé que y igual 2x sería una función de tipo lineal, ¿cierto? Su forma gráfica la estamos viendo en el gráfico, en el GeoGebra, y la forma analítica es esta. Y igual 2x. Esa es la forma analítica, como yo la anoto de forma genérica. ¿Sí? Eso se refiere a la forma analítica. La forma gráfica, obviamente el gráfico, y el diagrama sagital es esto que nosotros vamos a ver ahora, y que seguramente lo han visto anteriormente, sobre todo en primero medio. Entonces, esas son las tres maneras de representar una función. Nosotros entonces en esta clase también tenemos que ver cuándo efectivamente estamos en presencia de una función. Con solo mirar el diagrama sagital, nosotros ya debiésemos saber si estamos en presencia o no de una función. Y también vamos a ver lo mismo con el gráfico. Al ver un gráfico de una función, nosotros ya tendríamos que saber si es que efectivamente ese gráfico corresponde o no a una función. Desde el punto de vista analítico, no necesitamos reconocer si una función es una función, porque en la forma analítica nos dicen f de x igual 2x, entonces nos están diciendo que es una función. Entonces ahí no tendremos que reconocer nada en realidad. Pero en las formas sagitales y en las formas gráficas sí tenemos que saber ciertas reglas para saber si es que en realidad estamos en presencia de una función o no. Ahora, si es que nosotros no estamos en presencia de una función, por ejemplo, decimos esto no es una función, entonces, ¿qué es? Es una relación matemática, ¿sí? Entonces, si algo no es una función, solamente es una relación matemática. Ahí vamos a ver también la diferencia entre ambas. Entonces, este diagrama sagital tiene distintos nombres. El conjunto de la izquierda, si ustedes se acuerdan de algunos, se puede llamar conjunto de partida, se llama dominio, se llama variables independientes, preimágenes o conjunto de las X. Ese es el conjunto de la izquierda. Mientras que el conjunto de la derecha se llama conjunto de llegada, codominio, variable dependiente, conjunto de las imágenes, y es el conjunto que asocia a las Y. Entonces, X está a la izquierda, Y está a la derecha. En el gráfico, ¿cierto? X es el eje horizontal, Y es el eje vertical. Entonces, el tema de las funciones también hay bastantes nombres que tenemos que irnos familiarizando un poco, porque nosotros también sabemos que el eje X, que nosotros ya sabemos que pertenece al conjunto de partida, se llama eje de las abscisas, mientras que el eje de las Y se llama eje de las ordenadas. Entonces, hay bastantes nombres que tenemos que familiarizarnos en el tópico de funciones. Entonces, acá no se lo anoté porque en la siguiente slide, aquí salen. Ahí salen todos los nombres, que lo vamos a analizar en un ratito. Así que no se preocupe si no lo anotaron ni nada por el estilo. Ahí se los dejo. Entonces, aquí, ¿cierto? Ya respondimos a esta pregunta. El conjunto de la izquierda y el conjunto de la derecha ya sabemos que tienen bastantes nombres distintos que en realidad hacen referencia a lo mismo. ¿Cuál es la forma analítica y gráfica de la función anterior? Nos preguntan por la forma analítica de esta función. Entonces acá nosotros estamos en presencia de una función que nosotros estamos mirando en un diagrama sagital. Esta función que está representada en el diagrama, nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que aparte de ser representada como diagrama sagital, puede ser representada de forma analítica y de forma gráfica. Entonces vamos a ver cómo pasamos de esta forma a la forma analítica.
Para pasarla a la forma analítica, en realidad esto no creo que se lo pregunten en la prueba de transición, pero de todas maneras es bueno saber, ¿cierto?, cómo se relacionan las distintas formas en que se pueda representar una función. Nosotros tenemos que centrarnos en el conjunto de partida. Nos centramos en las X y decimos ya, ¿qué le tengo que hacer al 0 para transformarlo en 2? ¿O qué operación matemática me sirve para transformar al 0 en 2? La respuesta como más o menos natural sería sumarle 2. Si yo al 0 le sumo 2, me da 2. Entonces, yo digo ya, 0 más 2, 2, me sirve. Voy al siguiente elemento, el 1. 1. 1 más 2 me da 3. Sí, voy bien. Después sigo con el siguiente elemento. Al 2 le sumo un 2. 2 más 2 me da 4. Yo necesito que me dé un 6. Y abajo también me pasa lo mismo. Al 3, si le sumo un 2, me da 5, no me da 11. Entonces, en realidad, la función analítica que yo encontré, que fue al conjunto de las X sumarle un 2, no corresponde a la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de nuevo? A las X le tengo que realizar una operación matemática de forma tal que a cada uno de sus elementos los transforme en los elementos que están en el conjunto de llegada. ¿A alguien se le ocurre cuál es esa transformación matemática que se puede realizar en esta función? ¿Una multiplicación? Puede ser, pero acuérdate que partimos de un 0. Entonces 0 por 2, por ¿Verdad? ejemplo, me da 0. Entonces hay que sumar algo quizá por ahí, ¿cierto? Entonces nosotros ya sabemos que si yo digo x más 2, funciona solo para las dos primeras, ¿cierto? 0 más 2 me da 2, estoy bien. 1 más 2 me da 3, estoy bien. Pero para las siguientes, ¿cierto? No me funciona. Entonces yo ya sé que la forma analítica de esta función ya no es x más 2. Tengo que buscar otra. Para ayudarles, a menos que alguien lo quiera decir antes, ¿Y el cuadrado? ya ahí me gustó un poco más. Ahí me gustó un poco más. Ya. 0 al cuadrado. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 1, Uh-uh. no, 0. 0, ¿cierto? 0 al cuadrado, 0 por 0. 0. Me dio 0. Yo necesito que me dé un 2. Le sumo un 2. Veamos si funciona. El primer x es un 0. 0 al cuadrado me da 0. Si le sumo un 2, me da 2. Partió bien. El siguiente x es un 1. 1 al cuadrado, 1 más 2, 3. Seguimos bien. El siguiente x es un 2. 2 al cuadrado, 4. 4 más 2, 6. Y el último x es un 3. 3 al cuadrado es 9. Y 9 más 2, 11. Entonces, efectivamente, encontramos, ¿cierto?, la forma analítica de esta función. O sea, aquí voy a colocar forma analítica. Oye, ¿escuchan a mi gato? Un poco. Sí. Sí. No sé qué le pasa. Me está reclamando por algo, no sé qué le pasa. Ya, la forma analítica sería entonces x cuadrado más 2. La forma sagital la tenemos acá. Y la forma gráfica, ya sabemos, ¿cierto? Es una función cuadrática. Ya sabemos más o menos la forma que va a tener. X al cuadrado más 2. Si le sumo un 2, tiene que correrse a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Lo vimos en la clase anterior. No voy a seguir hasta que alguien me responda. Tiene que subir. Tiene que subir. Tiene que subir. Súper bien. Esa es la función entonces que el diagrama sagital representa. Es una función cuadrática, ¿cierto? Que está desplazada 2 espacios hacia arriba. Perfecto. Entonces, forma gráfica, forma analítica y como diagrama sagital. ¿Sí? Ya sabemos entonces todas las funciones se pueden representar de esas tres maneras. ¿Dudas hasta acá? Vale. No, ninguna. Súper.
Entonces, acá están los nombres que yo les dije, ¿cierto?, de los conjuntos del diagrama sagital. El de la izquierda ya sabemos que son las preimágenes o las variables independientes, las X, ¿cierto? Se llama dominio, conjunto inicial o de partida. Conjunto de la derecha, entonces, es el conjunto de las imágenes de las variables dependientes, es decir, de las Y. Se llama codominio y es el conjunto final o conjunto de llegada. Acá entonces hacemos una distinción entre codominio y recorrido. El codominio son todos los elementos que están en el conjunto de llegada, todos los elementos, mientras que el recorrido son solamente aquellos elementos que están relacionados con el conjunto de partida. Entonces acá vemos, el A está relacionado con el 1, el B con el 2, el C con el 3, pero no hay ningún elemento relacionado con el 4 y el 5. Por lo tanto, el 4 y el 5 pertenecen al codominio, pero no pertenecen al recorrido. ¿Vale? Esa es la diferencia entonces entre codominio y recorrido. Seguimos, entonces, dice acá, tenemos que reconocer, ¿cierto?, cuando estamos en presencia de una función. Eso dijimos al principio de la clase. Ese reconocimiento de que si estamos o no en presencia de una función, lo tenemos que hacer con los diagramas sagitales y con los gráficos. Entonces, acá tenemos unos diagramas sagitales, donde el primero, ¿cierto?, corresponde a una función, el segundo dice que no, el tercero dice que sí, y el cuarto dice que sí. Y acá nos dejan una pregunta que ya la respondimos en realidad, le hice un spoiler antes. Dice, en caso de que no sea una función, como la función, o sea, como la letra C, ¿cierto?, que dice que no es una función, ¿qué es? Ya sabemos, ¿cierto?, la respuesta, yo ya se las dije. Entonces, si es que no estamos en presencia de una función, estamos en presencia de una relación matemática. Relación matemática. Entonces, para saber o para reconocer cuando estamos efectivamente en presencia de una función, nosotros tenemos que saber lo siguiente. Cada elemento del conjunto de partida debe estar relacionado solo con un elemento del conjunto de llegada. Esa es toda la regla que nosotros necesitamos para saber si algo es o no es una función. Independientemente si el elemento del conjunto de llegada esté repetido o no. ¿Sí? Entonces, el elemento A en el gráfico, o sea, en el diagrama A, dígame, ¿me iba a decir algo alguien? Habla, oye, ahora o cambio para siempre. Ya. Entonces, en el A, B y C están relacionados solo con un elemento, solo con uno. En el caso del diagrama B, no tengo tanta bulla. Chiquillos, silenciense eso. Gracias. En el B, vamos al B. El A, el B y el C también están relacionados solo con uno, solo con un elemento, solo que el elemento 1 del conjunto de llegada estaría repetido, pero a nosotros no nos importa. Desde el punto de vista, para saber si es que es una función o no, lo único que tenemos que ver es que desde el conjunto de partida, desde cada elemento, solo salga una flecha. De A, de B y de C sale solo una flecha. Si esa flecha llega al mismo elemento o llega a elementos distintos, a nosotros no nos importa. Para saber qué es una función, solo tenemos que ver que desde los elementos del conjunto de partida salga una flecha. Eso es todo. Si se fijan en el D, A, B y C también solamente están relacionados con un elemento. Sí es una función. Mientras que en el C, el A está relacionado con dos elementos. Eso ya no puede ser una función. Siempre tiene que salir solo una flecha de cada uno de los elementos del conjunto de partida. Si se fijan acá, por ejemplo, en el A, este conjunto de llegada, ¿cierto? El 1, el 2 y el 3, todos los elementos están relacionados con un elemento del conjunto de partida. Por lo tanto, el codominio y el recorrido serían iguales. En cambio, en el B, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3 pertenecen obviamente al codominio, pero el recorrido solamente sería el 1 y el 2, porque el 3 no recibe ninguna flecha. En el D pasa lo mismo. El 1, el 2 y el 3 son parte del codominio, pero solo el 1 y el 2 reciben una flechita, ¿cierto?, de algún elemento del conjunto de partida, por lo tanto solo esos elementos pertenecen al recorrido.
Pregunta. No, prendí el micrófono sin querer, profe. Ah, ya, tranqui, no hay problema. Para saber entonces si es que estamos en presencia de una función en una forma gráfica ahora, y no como diagrama sagital, lo único que tenemos que aplicar es la regla de la línea vertical. ¿Sí? Entonces, a ver, acá existen dos criterios. Uno, ¿cierto? El que les dejo acá, que es el de la regla de la línea vertical, pero existe el otro criterio que es en realidad conocer a las funciones. Por ejemplo, en el gráfico 1, nosotros sabemos qué tipo de función es, ¿cierto? Nosotros esta función la conocemos. Es una función de tipo afín, ¿cierto? Nosotros sabemos que es una función de tipo afín porque es una línea recta y porque no pasa por el origen. Esta línea jamás va a pasar por el punto 0, 0. Nunca. Si pasara por el 0, 0, ya sabríamos que sería lineal. Pero como no pasa por el 0, 0, sabemos que es afín. Tiene pendiente negativa, ¿cierto? La conocemos ya, la trabajamos en un par de clases anteriormente. Es una función de tipo lineal, la conocemos, sabemos que es una función. El gráfico 2 es una parábola, ¿cierto? Cuyo A tiene que ser negativo, porque está orientada con su rama hacia abajo. Entonces, esa gráfica nosotros ya la conocemos, ya sabemos que es una función cuadrática, entonces ya no tenemos en realidad necesidad de aplicar la línea vertical. ¿Cuándo aplicamos la regla de la línea vertical? Cuando nos enfrentamos a una gráfica que nosotros no conocemos o no asociamos con ninguna función. Por ejemplo, el gráfico 3. El gráfico 3 nosotros lo vemos y decimos, esto yo no sé qué clase de función es, si es que efectivamente es una función, ni siquiera lo sé. Entonces, en esos casos, nosotros aplicamos la regla de la línea vertical. Esta línea vertical nos dice que nosotros tenemos que lanzar una línea vertical, se los voy a anotar después, y si nosotros tocamos la gráfica solo una vez, entonces efectivamente estamos en presencia de una función. Si nosotros trazamos una línea vertical y tocamos la gráfica 2 veces, o más, como en este caso, que la tocamos 2 veces, una vez acá arriba y otra vez acá abajo, entonces acá no estamos en presencia de una función. Esto sería entonces solamente una relación matemática. Por lo tanto, ¿cuál de los siguientes gráficos representa una función? El 1 y el 2. Si yo, por ejemplo, no me acuerdo que esta es una función cuadrática, yo donde lance esta línea vertical, ¿cierto? Donde la lance, solo voy a tocar una vez el gráfico. Igual que acá, donde yo lance la línea vertical, solamente voy a tocar una vez el gráfico. Por lo tanto, el 1 y el 2 efectivamente son funciones. El gráfico 3 no es una función. Ahora, si yo estoy en presencia de un gráfico donde en una parte de la función yo lanzo la línea vertical y toco una vez, pero en otra parte del gráfico lanzo la línea vertical y toco más de una vez, tampoco es una función. ¿Sí? Esta regla entonces nos dice que independientemente en la parte que yo trace la línea vertical, siempre debo tocar la gráfica una vez para que sea función. Si en alguna parte la lanzo la línea, ¿cierto? Y toco más de una vez, ya no es función inmediatamente. Acuérdense de irme parando si es que tienen alguna duda. ¿Sí? Ya, aquí hay ciertos gráficos que, bueno, con el cuarto B habíamos visto un poco de esto en alguna clase, hace bastante tiempo atrás. Y acá está justamente un ejemplo del trazo de la línea vertical. En el gráfico 1, que es un círculo, se lanza una línea vertical y toca 2 veces. Por lo tanto, esto no es una función. El gráfico 2, nosotros ya sabemos que este gráfico pertenece a una función lineal, ¿cierto? Es una línea recta que pasa por el 0, 0, tiene pendiente positiva, ¿cierto? La conocemos. Donde lancemos una línea vertical, siempre tocaremos solo una vez. El gráfico 3, tocamos 2 veces en cualquier parte, ¿cierto? De la gráfica siempre tocamos 2 veces. No es función. Este gráfico que está acá abajo, ¿cierto? Es como una M, pero independientemente de donde yo lance una línea vertical, siempre voy a tocar solo una vez. Por lo tanto, esto sí es una función. Este gráfico que está acá, que es como una parábola acostada, ¿cierto? Nosotros sabemos que en realidad las parábolas se orientan con su rama hacia arriba o hacia abajo, no hacia los lados. Y si nosotros aplicamos la línea de la línea vertical, tocamos siempre 2 veces. Así que esto no es una función. No se vayan a confundir con que es una función cuadrática. Las funciones cuadráticas os orientan, ¿cierto? Como está el último gráfico, con su rama hacia arriba, o con su rama hacia abajo, no hacia los lados.
Entonces, esto, ¿cierto? Que es una parábola, nosotros donde lancemos la línea vertical, siempre tocaremos una pura vez el gráfico. Por lo tanto, sí es una función. Ya, dudas hasta ahí. Cómo reconocer función en diagramas sagitales y cómo reconocer funciones en gráficos. Antes de partir con los conceptos de inyectividad, epiyectividad y biyectividad. Ya, estamos todos secos entonces en reconocer funciones. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Ya, entonces, partimos con función inyectiva. Las funciones inyectivas, nosotros acuérdense que ya estamos dentro de las funciones. Las relaciones matemáticas ya las dejamos un poco de lado. Vamos a trabajar ahora 100% con funciones. Por eso acá, que es de hecho la misma figura que estaba en la diapo anterior, les dejé, ¿cierto?, colocado un 1, un 2 y un 3 a las que son funciones. Porque nosotros ya sabemos que esto de acá, y esta parábola acostada ya no son funciones. Entonces no trabajamos con ellas. Solo con la gráfica 1, 2 y 3. Entonces, la función inyectiva, que también se llama función 1 a 1, la pueden encontrar como ambos nombres, es una función donde cada elemento del recorrido, o sea, de las imágenes, está asociado solo a un elemento del dominio. Por eso se llama 1 a 1. Yo les dije anteriormente, ¿cierto?, que para que una relación matemática sea una función, ¿cierto?, tiene que salir solo una flecha de cada uno de los elementos del conjunto de partida. Entonces, si se fijan acá, del 1, del 2, del 3 y del 4, sale solo una flecha. Por lo tanto, efectivamente es una función. Ahora, si nosotros vemos el diagrama sagital que está acá a la derecha, del 1, del 2, del 3, del 4 y del 5, también sale solo una flecha, por lo tanto, también sería una función. La diferencia es que la función de la izquierda es inyectiva y la función de la derecha no es inyectiva. Entonces, analicemos acá. Para que una función sea inyectiva, cada elemento del conjunto de llegada, ¿cierto?, de las imágenes, acá, el que está en verde, tiene que recibir solo una flecha, y no más de una, ¿sí? No más de una. ¿Puede recibir ninguna? Sí, puede recibir ninguna, como el 4 que está acá, porque el 4, acuérdense que si no recibe ninguna flecha, este 4 que está acá pertenece al codominio, pero no pertenece al recorrido. Y acá dice que es una función donde cada elemento del recorrido, no dice del codominio, dice del recorrido, está asociado con un elemento del dominio. ¿Sí? Entonces, la regla para que una función sea inyectiva es que solo los elementos del conjunto de llegada, ¿cierto?, que pertenecen al recorrido, solo reciban una flecha y no más. Por ejemplo, en la función que está acá a la derecha, el elemento 2, que pertenece al recorrido, recibe 2 flechas, del 2 y del 5. Por lo tanto, no sería una función inyectiva. Lo mismo pasa con el elemento 3. Recibe una flecha desde el 3 y una flecha desde el 4. Recibe 2 flechas. No es inyectivo. ¿Sí? Entonces, si el 2 y el 3 recibieran solo una flecha, independientemente que el 4 y el 5 no recibieran ninguna, efectivamente sería una función inyectiva. Como el 2 y el 3 reciben 2 flechas, no es una función inyectiva. Nota, esto entonces es para reconocer una función inyectiva en un diagrama sagital. Ahora, para reconocer una función inyectiva de forma gráfica, nosotros tenemos acá que aplicar la regla de la línea horizontal. Entonces, hay bastantes conceptos en la clase de hoy día, eso quizá puede ser un poco lo confuso, ¿sí? Hay mucho concepto, mucho nombre. Pero con un poco, ¿cierto?, de práctica, todo se puede lograr. Entonces, la línea vertical, que nosotros hablamos anteriormente, es para reconocer si es que una función efectivamente es una función. Ahora, la regla de la línea horizontal, que está acá, es para reconocer si es que una función es o no es inyectiva. Entonces, acá dice, una función será inyectiva si al trazar una línea horizontal en cualquier parte, esta solo toca la gráfica en un punto. Entonces, vamos al gráfico 1, que ya sabemos que es una función. Los demás gráficos que no son funciones no tienen sentido analizarlo. Entonces, el gráfico 1
yo voy a lanzar una línea horizontal. Apenas se ve esa línea, parece. Ya, tengo una línea horizontal acá. Independientemente de donde yo lance esa línea en el gráfico de la función 1, siempre voy a tocar solo una vez. Por lo tanto, esta función es inyectiva. Como regla general, las funciones lineales y afines siempre son inyectivas, ¿sí? Creo que no le anoté eso, se lo voy a anotar por ahí en alguna parte. Vamos al gráfico 2. En el gráfico 2, acá yo toco la gráfica 1, 2, 3, 4 veces. 4 veces todavía. Acá la toco 2 veces. 2 veces. ¿Sí? Por lo tanto, la función 2 no es inyectiva. Vamos a la última, que es la función cuadrática. Acá toco 2 veces, 2 veces, 2 veces. Siempre toco 2 veces. Por lo tanto, la función cuadrática no sería inyectiva. No sería inyectiva. Entonces, las funciones lineales, ¿cierto? Siempre son inyectivas, las funciones cuadráticas no son inyectivas. ¿Duda con concepto de inyectividad? No. Ya, a ver. No, profe. Ya. Se me olvidó abrir un Excel. Pero quizás se puede hacer rapidito. Se me ocurrió una manera de que quizás puede quedar un poco más claro. Quizás. Vamos a ver. Por ejemplo, XY. Vamos a analizar una función cuadrática y vamos a ver por qué no es inyectiva. Entonces, voy a colocar acá el menos 2, voy a colocar el 0, voy a colocar el 2, voy a colocar el 4. La función que vamos a analizar va a ser la función, vamos a hacerlo rapidito esto, f de x igual a la función más básica de las cuadráticas, x al cuadrado. Coeficiente a vale 1, coeficiente b vale 0, coeficiente c vale 0. Entonces, y, que es f de x, sería igual, abro paréntesis, digo x al cuadrado, ¿cierto? Lo que están viendo acá, ¿cierto? Que nosotros siempre decimos que una tabla de valores, en realidad es un diagrama sagital igual. Nosotros decimos que el conjunto de las x es el conjunto de partida, el conjunto de las y es el conjunto de llegada. El menos 2 está relacionado con el 4, o sea que desde el menos 2 sale una flechita que llega al 4, el 0 está relacionado con el 0, el 2 con el 4 con el 16. ¿Sí? Entonces la tabla de valores es una representación bien fiel a lo que es un diagrama sagital. Si ustedes se fijan, cada elemento tiene que estar relacionado solo con un elemento de acá. Y si ustedes se fijan acá, el menos 2 y el 2, ambos, si sale una flecha de ambos, ambas flechas llegan al elemento 4. ¿Cierto? Entonces, el menos 2 sale una flechita, llega hasta el 4. El 2 sale una flechita, también llega al 4. O sea que el 4 recibe 2 flechitas. Dígame. O sea que no es inyectiva. Exactamente. Por eso las funciones las funciones cuadráticas no son inyectivas. Porque yo sé, por ejemplo, si yo corto esto, lo voy a pegar acá abajito. Si yo acá coloco un menos 4, arrastro la función hacia acá, el menos 4 está relacionado con el 16. El 4 también está relacionado con el 16. O sea que el 16 recibe también 2 flechitas, ¿cierto? Por lo tanto, las funciones cuadráticas efectivamente no son inyectivas. Ya, entonces, ese es el concepto de inyectividad. Entonces, vimos que las funciones lineales, ¿cierto?, son inyectivas por naturaleza, mientras que las funciones cuadráticas no son inyectivas por naturaleza, ¿sí? Si nosotros entonces nos enfrentamos a un diagrama sagital de una función que no sabemos, ya sabemos entonces más o menos cómo reconocer cuando estamos en presencia de una función inyectiva,
¿cierto? Cada elemento del conjunto de la derecha recibe solo una flecha, y no más. Y de forma gráfica, si es que nos enfrentamos también a una función que no conocemos, regla de la línea horizontal. Vamos a ver entonces el concepto de sobreyectivo, que también se llama epiyectivo. ¿Sí? Entonces las funciones inyectivas se llamaban también 1 a 1, mientras que las funciones sobreyectivas también se llaman epiyectivas. Es el mismo concepto. Entonces, las funciones epiyectivas es una función donde cada elemento del codominio pertenece al recorrido. Es decir, el conjunto de llegada, o en el conjunto de llegada, nos sobran elementos. Nos sobran elementos. Entonces, acá tenemos dos diagramas sagitales. El de la izquierda dice que es una función sobreyectiva y el de la derecha dice que no es sobreyectiva. Entonces analizamos. Cada elemento del conjunto de llegada tiene que estar relacionado sí o sí con un elemento del conjunto de partida. El 1 recibe una flecha sí, el 2 también, el 3 recibe 2 flechas, el 4 recibe una. Listo, están todos ocupados. Cuando están todos los elementos ocupados del conjunto de la derecha, estamos en presencia de una función sobreyectiva. Acá, ¿cierto? El 1 recibe una flecha, el 2 recibe 2 flechas, el 4 recibe 2 flechas, pero el 3 y el 5 no reciben ninguna. Por lo tanto, como no está lleno este conjunto, o sea, como no todos los elementos reciben una flecha, o al menos una flecha, esta función no sería sobreyectiva. Entonces, si nosotros nos devolvemos acá, la primera función que nosotros dijimos que era inyectiva, no sería sobreyectiva, porque el 4 no recibe ninguna flecha, mientras que la función que está acá a la derecha no es inyectiva y tampoco sería sobreyectiva, porque el 4 y el 5 tampoco reciben ninguna flecha. ¿Sí? Ese sería el concepto de sobreyectividad. Ahora, para reconocer que una función es o no es sobreyectiva gráficamente, no hay una técnica para saberlo. Entonces es difícil que le pregunten eso. No hay ninguna regla, por ejemplo, de trazar una línea, ni nada por el estilo. Entonces las funciones sobreyectivas se pueden reconocer más fácilmente en un diagrama sagital. Ahora, ¿cómo también nosotros podemos reconocer si es que estamos en presencia de una función sobreyectiva o no? Es, por ejemplo, cuando nosotros anotamos el recorrido de una función y decimos, ya, el recorrido son todos los reales menos el 1. O sea que el 1 no está relacionado con nadie, ¿cierto? Como el 1 no está relacionado con nadie, existe un elemento que sobra. No sería sobreyectivo, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros excluimos un término del recorrido, entonces en realidad estaríamos en presencia de una función que no es sobreyectiva. Ahora, si nosotros decimos ya, el recorrido son todos los números reales, entonces esa función es sobreyectiva. ¿Sí? Porque no hay ningún elemento que no esté relacionado con nadie. ¿Sí? Todos los elementos están relacionados con alguien. Finalmente, una función es biyectiva cuando es inyectiva y epiyectiva al mismo tiempo. Si nosotros analizamos la función o el diagrama sagital y decimos, esto es una función inyectiva, y después la analizamos más en profundidad y decimos, oye, ¿también es una función sobreyectiva? Entonces esa función en realidad es biyectiva. ¿Sí? Y acá hay una nota, dice, una función tendrá inversa, si y solo si, es una función biyectiva. Ya, entonces, seguimos. Acá hay distintos diagramas sagitales y nosotros tenemos que ver si es que son inyectivas o epiyectivas o biyectivas. ¿Sí? En el gráfico que está acá, que dice función general, ¿qué es o no es nada? Veamos, ¿es inyectiva? Recibe solo un elemento sí, recibe solo un elemento también. Este elemento que está acá recibe 2 flechas, ¿cierto? No, no es inyectiva. No es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? No. Tampoco, ¿cierto? Aquí el último elemento sobra. Sobra 1. Sobra 1. No es sobreyectiva. Vamos al 2. Acá ya nos dicen que es, ¿cierto? Dice que es inyectiva y no es sobreyectiva. Sabemos que es inyectiva porque cada elemento está relacionado solo con 1, ¿cierto? Pero como sobra un elemento, no es inyectiva. ¿Sí? Es inyectiva, sí, porque cada elemento del recorrido recibe solo una flecha. Recordemos que esto es el recorrido, y este elemento que no está relacionado con nadie no pertenece al recorrido, pertenece al codominio. ¿Sí? Entonces, la función 1 sería inyectiva, pero no sería sobreyectiva. La función 2, al revés, dice que es sobreyectiva, pero no inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Sí, efectivamente, ¿cierto? No sobra ningún elemento.
pero el elemento que está acá recibe 2 flechas, por lo tanto ya no es inyectiva. Y finalmente, la última, ¿cierto? Todos los elementos están siendo ocupados. ¿Mm? Todos los elementos están siendo ocupados, ¿cierto? Y cada uno de ellos recibe solo una flecha. Por lo tanto, la función 3, ¿cierto? Que está acá, sería una función biyectiva. Analicemos las funciones que están acá. La A, ¿qué sería? Inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, nada. ¿Biyectiva? Biyectiva. Biyectiva, muy bien. Biyectiva, ¿cierto? Cada elemento del conjunto de llegada recibe solo una flecha y no sobra ninguno. Biyectiva. El B, ¿qué sería el B? Inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, nada. ¿Inyectiva? No, no sé. Nada. Veamos, el 1 recibe 2 flechas, listo, ya no es inyectiva, inmediatamente, Ya. ¿cierto? Y el 3 sobra, Y el 3 no es nada. no es nada. Nada. No es inyectiva ni sobreyectiva, no es nada. Y bueno, la C ya sabemos que ni siquiera es función, no la analizamos, pasamos al D. El D. Inyectiva, sobreyectiva, biyectiva o nada. Nada. Nada, muy bien. Nada. Exactamente, no sería ni inyectiva ni sobreyectiva. Ya, ¿dudas con inyectividad, sobreyectividad o biyectividad? Pasamos entonces a función inversa. La función inversa, que también se llama recíproca, se anota de esta manera, una f a la menos 1. Por favor, no vayan a confundir que es una potencia ni nada por el estilo. Es solo un método de anotar una función inversa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos el símbolo de f a la menos 1, tenemos que saber inmediatamente que nos están hablando de la función inversa de una función. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a las funciones inversas? Nosotros ya sabemos, ¿cierto? Por la notita que les dejé en alguna diapo anterior, que las funciones que son biyectivas tienen inversa. Entonces tenemos que partir con eso. O sea, las funciones que son biyectivas tienen inversa. Ahí, no sé cómo lo dije antes, pero me refería a esta nota, ¿sí? Las funciones entonces que tengan inversa serán solo aquellas funciones que sean biyectivas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice una función inversa? ¿O cuáles son estas funciones inversas? Veamos acá, tenemos un ejemplo. Tenemos una función. La función nos dice que es x más 4. X más 4, ¿qué tipo de función es? ¿Lineal, afín, cuadrática? X más 4 es una función que hemos visto en clases anteriores. Es afín. La pendiente es 1. Acuérdense que la pendiente es el número que acompaña a la X. Acá hay una X. La pendiente es 1. ¿Sí? Más 4. Como tiene un número que está sumando, ¿cierto? Más n corresponde a una función afín. Acuérdense que las funciones que son lineales, la forma es mx, mientras que las funciones afines son mx más n, ¿sí? Acuérdense de eso. Bueno, igual lo van a tener que recordar con la guía de la próxima semana. La pendiente entonces sería 1, positiva, entonces ya sabemos que esta función va creciendo de izquierda a derecha, va subiendo. Entonces, función x más 4, acá está representada en un diagrama sagital. El menos 2 está relacionado con el 2. Tiene todo el sentido porque menos 2 es un x, si yo le sumo 4, efectivamente llego al 2 positivo. Menos 1 está relacionado con el 3, ¿cierto? Porque menos 1 más 4 es 3, 0 más 4, 4, 1 más 4, 5, 2 más 4, 6, ¿cierto? Entonces ya sabemos que este diagrama sagital efectivamente, ¿cierto?, representa la función x más 4. El conjunto de la izquierda son las x, mientras el conjunto de la derecha son las y. Eso ya lo sabemos. ¿Qué hace la función inversa entonces? Hace todo lo contrario.
dice, este conjunto de llegada, ahora, para mí, que soy la función inversa, son mis x. Nosotros sabemos que para la función original, el conjunto de la izquierda son las x, y el conjunto de la derecha son las y. En la función inversa, como su nombre lo dice, ¿cierto?, es a la inversa. Las x están ahora a la derecha, y las y están a la izquierda. Entonces la función inversa dice ya, si yo tomo el 2, ¿qué tengo que hacerle a ese 2 para convertirlo en menos 2? ¿Qué tengo que hacerle a este 3 para convertirlo en menos 1? ¿Qué tengo que hacerle al 4 para convertirlo en 0? Y la función inversa está acá abajito. Dice la función inversa que, bueno, dice f comillas, tendría que decir f a la menos 1 en realidad. Dice x menos 4. Si yo al 2 le resto 4, efectivamente llego al menos 2. Si al 3 le resto 4, llego al menos 1. Si al 4 le resto 4, llego al 0. ¿Sí? La función inversa me va devolviendo los valores. ¿Sí? Tomo el 2, lo devuelvo a la izquierda. Tomo el 3, lo devuelvo a la izquierda. Entonces, fíjense acá. El dominio de la función inversa corresponde al recorrido de la función original, mientras que el recorrido de la función inversa corresponde al dominio de la función original. Es un poco trabalengua esto, pero es a la inversa, ¿cierto? Nosotros sabemos que el dominio de la función original es el conjunto de la izquierda y el recorrido es el conjunto de la derecha. Pero en la función inversa es al revés, ¿cierto? El conjunto de la derecha son mis x, por lo tanto el conjunto de la derecha ahora es mi dominio, y el conjunto de la izquierda ahora son mis y, por lo tanto son mi recorrido. ¿Sí? Es todo al revés. Gráficamente, las funciones inversas son simétricas respecto a la recta x igual, y igual x. ¿Sí? Esta recta que está acá, que pasa justo por el 0, 0, que nosotros podemos graficarla acá como y igual x. ¿Sí? Esta es una función, obviamente, de tipo lineal, ¿cierto? Porque pasa por el 0, 0. Y es en realidad una recta que divide justo, ¿cierto?, en un ángulo de 45 al cuadrante 1 y al cuadrante 3. Entonces, todas las funciones que son inversas, ¿cierto? Por ejemplo, acá teníamos la función y igual x más 4, perdón, x más 4, que está ahí en verde, y teníamos la función también, que era la inversa, ¿cierto? Dijimos, la inversa es y igual x menos 4, que aparece en azul. Siempre, entonces, que nosotros estemos hablando de una función inversa con respecto a otra función, las gráficas de estas funciones van a ser simétricas con respecto a esta línea que divide el cuadrante 1 y el cuadrante 3, que sería la función y igual x. Profe, Señorita. pero lo que no me queda claro es, entonces, ¿qué función terminaría siendo? O sea, no terminaría siendo ni lineal ni afín. Eso depende en realidad de cada función. Por ejemplo, mira, si nosotros analizamos la función x más 4, nosotros sabemos que es una función de tipo afín. Y su función inversa también es un tipo de función afín. ¿Cierto? Sí. Las dos serían afines, tanto la función original, que sería x más 4, como su función inversa, que sería x menos 4. En realidad eso hay que irlo trabajando igual con cada uno de los ejemplos que nosotros desarrollemos, ¿sí? Como más caso a caso. Pero, lo que les digo acá entonces es que gráficamente tienen que ser simétricas con respecto a esa línea. Es una característica de las funciones que son inversas. Y cuando nosotros encontramos una función inversa en relación a otra, ¿sí? Siempre es en relación a otra. Entonces, por ejemplo, acá, la función x menos 4 es una función inversa, efectivamente, pero es una función inversa de la función x más 4. ¿Sí? Son funciones entonces que son específicas. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la función inversa de otra función, ¿cierto? Encontraríamos también una única función para ella.
Entonces, cada función tiene solo una función que corresponde a su inversa, solo una. ¿Sí? Bueno, en realidad no sé si te respondí tanto a tu pregunta, pero ¿te quedó un poco más claro el concepto? Sí, profe. Lo que pasa es que la estaba confundiendo con la lineal. Entonces yo decía, pero si, o sea, estaban diciendo si pasa por el esa lineecita como transparente que tiene en el medio. Uh-huh. Y dije, si esa pasa por el 0, 0 y la otra no pasa por el 0, 0, entonces, ¿qué van a hacer? No van a hacer ninguna de las dos. Ya, claro. Esta que está acá, ¿cierto? Que está al medio, es solo para que nosotros en realidad podamos, entre comillas, comprobar si nuestro resultado está correcto. Entonces, una manera gráfica para que tú sepas que la función que encontraste efectivamente corresponde a la inversa de tu función, es graficándola. ¿Cachai? Entonces, a ti te dan una función y tú decís, ya, voy a tomar esta función y voy a encontrar su inversa con los pasos que vamos a decir ahora para encontrar la inversa. Y tú encuentras una función. Entonces tú dices, ya, ahora voy a comprobar gráficamente si efectivamente la función que yo encontré corresponde a la inversa. Entonces, ¿qué haces? Y ahí usas esta línea que está acá, que siempre la vamos a usar como para comprobar gráficamente. Entonces nosotros trazamos esta línea, trazamos la gráfica de las dos funciones, la original y la inversa. Y si efectivamente hay una cierta simetría con respecto a esta línea que está como media transparente acá al medio, entonces, claro, efectivamente encontramos la función inversa. Esa sería una manera gráfica de verlo, porque también hay maneras analíticas que también vamos a revisar ahora. Claro. Ya, profe. Vale, entonces, tenemos que calcular la función inversa de otra función. Entonces, acá hay unos pasos que no me gustan tanto, debí haberlos sacado, se ve mucho mejor acá. Ya, entonces, esto es ya la parte final. Me imagino que vamos a terminar tipo 1:10 hoy, lo siento, siempre me paso unos minutos en la clase. 1:10 estamos listos. De todas maneras, si es que quedan dudas, obviamente las revisamos, y si quedan muchas dudas, la próxima clase que es de repaso, las vemos también todas. Ya, entonces, la función que vamos nosotros a partir es la función que está acá arriba. 2x más 3 dividido por x menos 1. Esta función nosotros ya sabemos que no es ni lineal, ni afín, ni nada, ¿cierto? De hecho, el dominio de esta función serían los reales, excepto el 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando calculábamos dominio recorrido? Sí. Tenemos una x en el denominador. Si esa x llegase a valer 1, 1 menos 1 me da 0, y no puedo tener 0 en el denominador, ¿cierto? Entonces, el dominio de esta función serían los reales, excepto el 1. Ya, tenemos esta función entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encontrar la función inversa? El paso 1 es cambiar siempre f de x por y. Cambiamos f de x y le ponemos y. Entonces, y igual a esta expresión que teníamos. Tenemos que ser capaces, entonces, para encontrar la función inversa, tenemos que ser capaces de despejar la x. O sea, tenemos que hacer exactamente el mismo procedimiento que hacíamos para encontrar el recorrido de una función. Lo mismo. Así que si es que no se acuerdan tanto de cómo calcular el recorrido de una función, vayan al PPT de esa clase y vean más o menos cómo nosotros calculábamos el recorrido. La técnica para calcular el recorrido era justamente lo que estamos haciendo acá, despejar la x. Entonces, x menos 1, que está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Sí? El denominador pasa multiplicando al lado de la derecha, entonces me queda y multiplicado por el denominador que estaba antes, x menos 1. Y esto es igual al numerador, ¿cierto? Que no lo hemos tocado, lo hemos dejado ahí tranquilito, que sería 2x más 3. Multiplico término a término. Y por x me da xy. Acuérdense siempre que cuando nosotros multiplicamos letras, nosotros las juntamos nomás, pero traten de juntarlas en orden alfabético siempre. ¿Sí? Si multiplicamos C por A, si ustedes ponen CA, está correcto, pero sería mucho mejor que colocaran AC, siempre en orden alfabético. Así es más fácil reconocer después términos semejantes y todo lo que viene después, porque ya lleva cierto orden. Entonces, acá y por x, xy. Y por menos 1, menos y. Igual a 2x más 3, que no lo hemos tocado. ¿Qué hacemos ahora? Agrupamos las x al lado de la izquierda. Entonces, este 2x que estaba positivo,
acá aparece al lado de la izquierda del igual negativo. Mientras que este i que estaba negativo pasa al lado de la derecha ahora positivo. ¿Sí? Redistribuimos entonces los términos agrupando los términos que tienen x al lado de la izquierda. ¿Qué hacemos ahora? Si ustedes se fijan, ¿cierto? Ambos términos tienen x, factorizamos por x. X, abro paréntesis, ¿cierto? Y me pregunto, ¿por cuánto tengo que multiplicar a esta x para que me dé xy? Obviamente lo único que me falta es la y. Luego voy al siguiente término. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a esta x que tengo acá para que me dé menos 2x? La x ya la tengo, me falta solo el menos 2. Menos 2. Y esto es igual a 3 más y, que es lo mismo que teníamos acá arriba. Ojo con el paso de la factorización, ¿sí? Puede ser quizá el paso más difícil, podría serlo, ¿sí? Pero es solamente, ¿cierto?, colocar la x, siempre colocamos la x porque hay que despejarla, entonces siempre vamos a colocar x y abrimos paréntesis, siempre. Estos pasos sí que son una receta, ¿sí? Siempre vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué le falta a la x? Para convertirse en el primer término, le falta la y. ¿Qué le falta a la x para convertirse en el segundo término? Le falta el menos 2. Ahora, para despejar, este término que está en paréntesis está multiplicando la x. Entonces lo puedo pasar hacia el otro lado, dividiendo. Entonces, pasa dividiendo, queda 3 más y, que acá lo único que hicieron es invertir el orden nomás, colocaron y más 3. Pero colocar y más 3 o 3 más y es exactamente lo mismo. Mientras que el término y menos 2 pasó dividiendo, y menos 2. Y luego entonces se cambia la x, ese es el último paso. La x la cambiamos por f a la menos 1. Tal cual como acá cambiamos la f de x por y, en el paso final cambiamos la x por f a la menos 1 de x, y que, se me olvidó anotarlo acá, las y que están al lado de la derecha, las cambiamos por x. Y obtenemos la función inversa. Entonces, la función x más 3 dividido x menos 2 es la función inversa de la función 2x más 3 dividido x menos 1. Paso final de nuevo entonces, la x la cambio por f a la menos 1 de x, mientras que las y las cambio por x. Y ahí tengo la función inversa. Entonces, fijémonos acá, 2x más 3, x menos 1. 2x más 3, x menos 1. Igual se me va a olvidar. 2x más 3 dividido x menos 1. Listo, esa es la primera función. Y la función inversa que encontramos dice x más 3, x menos 2. X más 3 dividido x menos 2. Si se fijan, ¿cierto? Existe igual, al igual que el caso anterior, una cierta simetría con respecto a las gráficas. Si se fijan, ¿cierto? La función original es la función en verde y la función inversa es la función en azul, ¿sí? Y siempre van a ser simétricas con respecto a la línea que está acá dibujada como y igual x. Siempre vamos a encontrar entonces esa simetría dentro de las funciones inversas. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que efectivamente encontramos la inversa? Uno, graficando, pero obviamente, ¿cierto?, en la prueba de transición no vamos a tener acceso al GeoGebra ni mucho menos, entonces no podemos encontrar o no podemos en realidad corroborar de esa forma. Eso es como para estudiar mientras, pero en la prueba de transición sí que nosotros necesitamos comprobarlo, solo si lo necesitamos o si es parte de un ejercicio. Si no, no lo hagan. Acuérdense que tienen poco tiempo para responder cada pregunta, entonces no pueden perder tiempo corroborando cada una de esas preguntas. Tiene que tener fe en lo que está haciendo nomás, ¿cierto? Y confianza en sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evaluar o corroborar si es que encontramos la función inversa de forma analítica? Nos damos un valor. Por ejemplo, acá dice, evaluaremos la función anterior en x igual 2. Entonces, acá, ¿cierto? En la función, la x la cambio por 2. Me quedaría 2 por 2 más 3, y abajo me quedaría 2 menos 1.
Entonces 2 por 2, 4, 4 más 3, 7, en el numerador tengo un 7, y en el denominador tengo un 2 menos 1. 2 menos 1, 1, 7 dividido por 1, 7. Entonces, ¿cuál es el valor de y cuando x es igual a 2? 7. ¿Cierto? Si yo cambio entonces acá las x por 2, el resultado que obtengo es un 7. Entonces, el valor encontrado anteriormente, que es 7, lo evaluaremos ahora en otra función inversa. Entonces, tomo la función inversa y la x la voy a reemplazar por un 7. Acá abajo dice, ¿qué valor espero obtener? Acuérdense que las funciones inversas toman, ¿cierto?, los valores de y los devuelven a la x. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, lo que estábamos viendo acá arriba, el menos 2 está relacionado con el 2. Y en la función inversa, si yo tomo el 2, voy a obtener un menos 2 como respuesta. ¿Sí? Voy para un lado y para el otro. Entonces, si el 2, ¿cierto?, que ustedes se lo tienen que imaginar en un diagrama sagital, está en el diagrama de la izquierda, lo relaciono con una flechita hacia el elemento 7, que está en el diagrama de la derecha, en el conjunto de llegada. La función inversa lo que va a hacer, va a tomar ese 7 y lo va a devolver. Entonces, acá dice, si yo tomo el 7 y lo reemplazo en la función inversa, ¿qué valor espero obtener? Si la función inversa está bien calculada, esperaría obtener un 2. Esperaría obtener un 2. El 2, la función original, lo transforma a 7, la función inversa toma ese 7 y lo transforma en 2. Siempre es así. Entonces, para corroborarlo, acá yo ya sé que mi respuesta tiene que ser un 7. Si yo reemplazo el 2 en esta función que está acá, perdón, mi respuesta tiene que ser un 2. Tengo que reemplazar el 7 y tengo que obtener un 2. Entonces, si yo reemplazo el 7 en mi función inversa y no obtengo un 2, yo ya sé que mi función inversa está mal calculada. Entonces, tomo el 2. Tomo, perdón, el valor que obtuve acá, 7. Reemplazo 7 en mi función inversa. Tengo 7 más 3. 7 más 3 arriba me da un 10. Y en la parte de abajo dice 7 menos 2. 7 menos 2 me da un 5. 10 dividido por 5 efectivamente me da un 2. Si eso ocurre, entonces la función inversa que calculamos efectivamente está bien calculada. Caso contrario, ¿cierto? Caso contrario, ¿y qué hice? Ahí está. Ah, no pasó nada. Pensé que había alguien ahí. Caso contrario, entonces, la función inversa que calculamos está mal calculada. ¿Qué entonces, o cuáles son las preguntas que he visto que hay en algunos ensayos del DEMRE? Es, por ejemplo, algo así, como lo que está acá. Les dan una función y les dicen, ya, ahora con esa función calculen f de 0 más f a la menos 1 de 3. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio nosotros ya sabríamos resolverlo. Si nosotros miramos f como nuestra función original que está acá arriba, y miramos f a la menos 1 como la función inversa de la función original, que nosotros ya calculamos, podríamos dar respuesta a esta pregunta. F de 0. F de 0 nos están preguntando o nos están diciendo que evaluemos el 0 en la función f original. ¿Qué hago? Voy a la función original, reemplazo x por 0. 2 por 0, 0. 0 más 3, 3. 0 menos 1, menos 1. ¿Cuánto vale f de 0? Vale 3 dividido en menos 1, es decir, menos 3. Menos 3. Pongo un más, porque la pregunta dice, póngale un más, y evalúe el 3 en la función inversa. Sume ambos resultados. El 3, entonces, lo reemplazo en f a la menos 1. Yo ya sé que f a la menos 1 está acá abajito. Entonces me quedaría 3 más 3, 6. Y abajo me quedaría 3 menos 2, 1. O sea que me daría 6 dividido en 1. 6 dividido en 1, 6. Por lo tanto, entonces, la respuesta de esta pregunta sería 3. Menos 3 más 6,
3. Acá abajito les dejé ejercicios que creo que son los mismos que le había dejado al cuarto B en la clase que tuvimos hace miles de años atrás. Si que lo pueden hacer, sería súper para que lo practiquen. Y los que ya lo hicieron y me lo enviaron y yo jamás se lo respondí, ojalá me lo envíen de nuevo. Si no, busco sus mails. Ya sé quién me lo envió igual. Lo tengo anotado. Pero igual échenle un repaso. ¿Sí? Entonces, acuérdese. Para encontrar la función inversa, paso 1, f de x, lo cambiamos por y. Luego despejamos la x. Una vez que despejamos la x, cambiamos, ¿cierto? La x pasa a ser f a la menos 1 y pasa a ser x. Y ahí obtenemos la función inversa, ¿cierto? Fíjense por los pasos que están en esta slide que está acá. Tienen que guiarse por esos pasos. Ya. ¿Dudas? Preguntas. Creo que hoy día igual los bombardeé con hartos conceptos y hartas cosas, y harta materia. No, estamos bien. Ya, ¿cómo se sienten después de la clase de función inversa? Triste. Igual de muerto que siempre. Inteligente. Ya, conceptos igual bien distintos. Pero está bien, esto igual se tiene que digerir un poco. Y aparte también en la modalidad a distancia que estamos teniendo clases, igual un poco más complejo. En una sala de clase esto es mucho más sencillo, ¿cierto? Con una pizarra, con ejercicios, yo pasándome por las clases, o sea, por los bancos, explicando, ¿cierto? Es distinto, muy distinto. Voy a terminar de grabar, espérenme.